ha dicho nuestro compañero Alfredo, no os cortéis, ir poniendo preguntas, que nos gustaría que fuera lo más dinámico posible. Agradecerlo primero a Javier que esté con nosotros, es un placer y un honor, ¿no?, tenerla aquí. Y bueno, pues así hacemos, ponemos en valor lo que es el trabajo en equipo, como nos gusta hacer las cosas. Bueno, pues vamos a comenzar este webinar de transformación desde la cultura. Tenemos aquí, vamos a ver muy rápidamente quiénes somos, para aquellos que no nos conozcáis tanto, aunque me consta que estáis muchos conocidos y amigos. ¿Por qué? La importancia, ¿no? El por qué ahora mismo es tan necesario transformarnos desde la cultura y teniendo en cuenta esta cultura. ¿Cómo planteamos el hacerlo? ¿Con qué metodología? ¿De qué manera práctica? Y Javier nos va a acompañar dándonos a conocer los mitos y realidades que él ha vivido en sus propias carnes, ¿no? Lecciones que él ha aprendido, experiencias que él ha vivido en proyectos de transformación desde la cultura. Así que bueno, presentarnos, pertenecemos desde Qualitas a Integra, el grupo Integra, Estrategia y Tecnología, trabajando en el ahora con visión del mañana. Quienes no nos conozcáis, somos una consultora con una división tecnológica y otra estratégica. Somos más de 600 personas a nivel nacional, una empresa familiar con gran historia desde el 86. Tenemos diferentes divisiones, como veíamos, una principal más de consultoría y formación, otra más tecnológica. Qualitas, la empresa a la que yo concretamente pertenezco, pues pertenece a la línea de estrategia, consultoría y excelencia empresarial. Y aquí tenéis nuestros servicios principales. Hoy nos vamos a centrar en el que llamamos transformación desde la cultura y liderazgos. Vamos a querer trasladar conocimiento y experiencia en esa línea. Y aquí destacar que somos partners estratégicos de Denison Consulting, cuyo modelo y metodología es en la que nos hemos apoyado por la amplia experiencia y el valor que hemos visto que tiene, así como su alineación con el modelo FQM 2020 de excelencia empresarial. Somos una de las 3 consultoras a nivel nacional, redes de referencia del Club Excelencia en Gestión, y como ya ha comentado nuestro compañero Javier Blanco, pues trabajamos en alianza con Connecting Vision, una gran consultora que, si no, nos presentaré un poquito más después, también muy pionera aquí en el ámbito de la consultoría, con los que trabajamos muy bien y muy a gusto, sobre todo, por compartir cultura, compartir valores, ¿no? Haciendo ejemplo, ¿no?, de lo que vamos a contar hoy. ¿Por qué planteamos el valor de trabajar desde la cultura? Queremos empezar con unas preguntas. A ver si vais pensando, ¿vale? Nos podéis poner comentarios en el chat si queréis. ¿Alguna vez os habéis hecho estas preguntas? ¿Os habéis encontrado en esa tesitura? ¿Por qué no somos capaces de ejecutar unas estrategias que definidas estaban bien definidas? ¿Por qué tenemos métodos de trabajo documentados, pero que luego la gente pues no los sigue? ¿Por qué no somos capaces de adaptar estos métodos a los cambios, tanto de fuera como de dentro, con la rapidez necesaria? ¿Por qué acabamos tantas veces afirmando que las personas no están suficientemente comprometidas? ¿Y qué creéis que contestarían nuestras personas si les preguntáramos? ¿Nuestras capacidades digitales nos permiten innovar en el modelo de negocio adelantándonos a necesidades de clientes? ¿Tenemos una visión clara y compartida acerca de cómo será la organización en el futuro? ¿Solucionamos las necesidades a corto plazo sin poner en peligro la visión a largo? ¿Resulta fácil coordinar proyectos que implican a diferentes partes de la organización? ¿Los líderes y directores predican con el ejemplo? ¿La forma de hacer las cosas es muy flexible y fácil de modificar? ¿Todos los miembros de la organización tienen una comprensión profunda de lo que desean y necesitan nuestros clientes? ¿Qué creéis que contestarían las personas en general? Y si pensáis en áreas concretas de la empresa, en segmentos por nivel jerárquico, por área geográfica o por departamento o equipo, ¿qué pensáis que contestarían? Bueno, ¿y por qué ahora mismo es más crítico responder a estas preguntas? Y esto luego nos lo explicará en la práctica muy bien nuestro compañero Javier. Porque ahora mismo estamos en un entorno, como se dice, VUCA, ¿verdad? Que está muy de moda decir el VUCA con todas sus letras, incluso con alguna más que nos mete algún amigo, ¿no? De caos, otra C de caos, y sus consecuencias. Tenemos ahora mismo muy poca estabilidad en la validez de una planificación. No podemos planificar y taparnos las orejas y los ojos de aquí a 3 años, porque no disponemos de información fiable en el tiempo. Un dato de hoy, mañana va a cambiar. Tenemos que estar completamente atentos, alerta, con la flexibilidad, agilidad y adaptabilidad que eso requiere. Tenemos poca predictibilidad en el resultado, en el impacto de nuestras actuaciones, porque lo que antes era causa de un efecto ahora es efecto de una causa.
porque tenemos que responder de forma ágil a los continuos cambios que afectan tanto a esa parte estratégica, de planificación estratégica, como a la parte más operativa de nuestros procesos. Tenemos que estar más alerta que nunca, con más agilidad y flexibilidad que nunca. Para eso necesitamos, por un lado, sistemas de información completos y rápidos, tener claras las alertas en qué nos tenemos que fijar, tener cuadros de mando lo más sencillos posible, pero lo más centrados con el foco máximo posible, para medir lo necesario, pero no dejar de medirlo en ningún momento. Para saber luego cómo reaccionar, teniendo muy trazadas esas alertas con sus impactos en nuestra estrategia y en nuestro nivel operativo, necesitamos que esas estrategias que sean sencillas, que sean coherentes y las tengamos muy bien trazadas con el nivel operativo de procesos para reaccionar con agilidad cuando se den esas alertas. Pero ojo, que debajo, ¿qué tenemos debajo de la estrategia y de los procesos? Tenemos personas, organizaciones son personas que hacen cosas para otras personas y solo será desde unas personas involucradas, comprometidas y con las competencias necesarias desde las que conseguiremos reaccionar y dar la respuesta que necesitamos. Cada vez más se hace necesaria este compromiso, esta involucración y esta cultura, al fin y al cabo, de transformación, porque no nos vale con dejar muy cerrada una estrategia, con dejar muy definidos, muy concretados unos procesos, porque al final cada vez cambian más las necesidades de nuestros clientes, cada vez cambian más las situaciones y necesitamos no ir como pollo sin cabeza, tener un marco definido, pero eso sí, dejar esa autonomía, ese empoderamiento, esa libertad a personas que lo den todo, estén capacitadas para responder y tengan el sentimiento, el compromiso de dejarse la piel y hacer ese esfuerzo extra necesario en cada situación. Necesitamos cada vez más de esa pata tan fundamental, esa base tan fundamental como es el compromiso de nuestras personas. Además, nombrar a nuestro querido amigo Nacho Torre, experto en la materia, que lo que nos viene a decir es que el modelo de negocio, incluso la estrategia, se van a poder copiar, pero va a ser la cultura la verdadera ventaja competitiva sostenible, porque esa sí que es difícilmente copiable. Ya nos decía Peter Drucker, frase muy, muy conocida, cada día la estrategia se la come la cultura para desayunar, cada mañana la cultura se come la estrategia para desayunar, porque por muy definida que tengamos la estrategia, si no tenemos a las personas comprometidas y dispuestas a hacer la realidad, va a ser muy complicado lograr nuestros objetivos. Y nuestro también compañero y amigo Adolfo Ramírez, experto en transformación digital, nos dice que la tecnología lo hace posible, pero las personas son quienes lo consiguen. Pero bueno, ¿qué es esto de la cultura para quienes no lo conozcáis? Al final la cultura es, en nuestro nivel coloquial, es lo que hacemos cuando no nos mira el jefe. O como dice nuestro maestro José Antonio, que no puedo dejar de citarlo, José Antonio Calvo, o lo que hacen los jefes cuando todos les miramos. Al final son lo que sucede en la organización, los comportamientos, las actitudes, los valores que son compartidos por las personas y equipos, no lo que dicen los lemas, los eslogans, las páginas web, como decía nuestro amigo Ismael Fuentes el otro día en un comentario de LinkedIn. No, esto va más allá, va de lo que ocurre de verdad en la organización, lo que ocurre en el día a día. Y como él decía también, no solo en el desayuno, lo que decía, la frase de Peter Drucker ya se ha quedado desfasada. El cliente desayuna cuando él, o sea, desayunamos cuando el cliente dice, no, desayuno, comida, merienda, cena. Lo que ocurre de verdad en cada situación. Pero al final es la cultura la que va a influir en cómo nos comportamos, más allá de lo que diga la estrategia y lo que digan los procesos, lo que hacemos, lo que decimos. ¿Y qué pasa? Que esto es más allá de los compañeros, con los clientes, con los grupos de interés externos. Es la que nos va a llevar, la cultura es la que nos va a llevar a aplicar y a lograr una estrategia o un proceso de transformación de forma mediocre o de forma excelente. Ahí tenemos el por qué trabajar desde la cultura, que lo complementaremos con los mitos y realidades de nuestro compañero después. ¿Cómo planteamos hacerlo? Pues transformándonos desde la cultura. No planteamos ningún proyecto de transformación sin tener en cuenta nuestras personas, porque si no nos podremos estar dando golpes contra la pared. ¿Cómo lo planteamos? Pues, como decía ya Lord Kelvin, todo aquello que queramos trabajar, gestionar de forma proactiva, porque si no nos acabará gestionando a nosotros, debemos primero definirlo para medirlo y después mejorarlo. Pues comenzamos definiendo nuestra cultura y aquí nos acogemos al modelo Denison, que ya hemos nombrado, por ser un modelo que, bueno, pues hemos estado estudiando y hemos validado su amplia experiencia y su gran contraste y bueno, pues el know-how que hay detrás de este modelo, que lo iremos viendo a lo largo del seminario. Entonces, hacemos una foto de cómo está
la cultura en estos momentos en la organización de acuerdo a unas dimensiones y unos ejes que ahora vamos a ver, pero en paralelo y desde una fase cero, con el conocimiento de qué es para nosotros transformación, dónde estamos y dónde queremos llegar. Y ahí trazamos la hoja de ruta, los pasitos que debemos de dar para llegar a ese puerto deseado. Todo barco va a llegar a un puerto no deseado si no sabe dónde quería ir, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es, en paralelo a ese diagnóstico de cultura, es identificar los retos previstos deseables de la organización, los porqués y para qué nos embarcamos en un proyecto de transformación. Y hay que tenerlos muy claros, porque la cultura no es ni buena ni mala. Como le gusta decir a nuestra coach Yolanda Caniñizares, no es ni buena ni mala, será mejor tanto en cuanto nos ayude, nos apoye en el logro de nuestros objetivos, de lo que queramos alcanzar, de los retos que nos planteemos. Por eso es tan importante entenderlos. Y los analizamos, los comprendemos y con ellos claros trazamos esa hoja de ruta desde la cultura. El modelo Denison es un modelo que te permite visualizar de forma práctica cómo está la cultura en torno a 4 dimensiones muy relacionadas con las áreas de gestión. Áreas de gestión que al final nos van a dar resultados, porque no nos olvidemos que todo esto lo hacemos para mejorar resultados. Para mejorar esos resultados mejoraremos áreas de gestión y para mejorar esas áreas de gestión tenemos que trabajar en la cultura que hay detrás de esas áreas de gestión. Además, no es objeto de este seminario, pero deciros que es un modelo 100% alineado con lo que nos plantea el modelo FQM 2020 de transformación, que bueno, ya deja de ser de excelencia, pasa a ser de transformación el modelo FQM. Bien, tenemos 4 grandes dimensiones, a su vez divididas cada una en 3 ejes, en total 12 ejes, que se dividen a su vez en 4 elementos cada uno de ellos, que se transforman en preguntas para pasar a ser un diagnóstico de 48 preguntas muy concretas, muy enfocadas a la acción. Tenemos la dimensión roja de estrategia de misión, que nos va a dar idea de hasta qué punto estamos definiendo procesos participativos para definir una estrategia compartida, tanto a largo como en el corto plazo, si se despliega, cómo se despliega, cuál es la cultura detrás de ese despliegue, de la información, del seguimiento, de la puesta en común de las acciones a tomar, que deberemos de compensar con una dimensión verde de participación en la que empoderamos a las personas, creamos equipos y desarrollamos las capacidades, las destrezas necesarias para hacer realidad esa estrategia. Luego tenemos la dimensión azul de adaptabilidad, donde vamos a tener toda la parte de gestión del cambio, enfoque al cliente, asentamiento de todas las innovaciones en aprendizaje empresarial, que bueno, pues nos va a dotar de toda esa flexibilidad necesaria para adaptarnos al entorno, que tendremos que compensar con la dimensión amarilla de consistencia. Tenemos que ser flexibles, pero manteniendo la estabilidad necesaria que nos dé esa solidez, esa robustez, que nos apalanque, que es desde donde se evalúa si tenemos unos valores claros que nos ayudan a tomar decisiones de forma más ágil, llegar a acuerdos, nos permite coordinarnos, trabajar en equipo, desarrollar proyectos transversales de forma ágil y eficaz que involucren a distintas áreas de la organización. Como veis, una cultura muy orientada a, bueno, pues a cultura de alto rendimiento que iremos viendo, ¿vale? Con esas 4 dimensiones, esos 12 ejes. Además, es un diagnóstico que al hacerlo realidad va a ayudarnos a pasar de opiniones y percepciones de me da a mí que la culturilla, me da a mí que aquí lo que se mastica, lo vamos a pasar a concretar y objetivar en datos, en resultados estadísticos, porque nos devuelve la foto en benchmarking, en forma de percentiles, con un benchmarking con datos de más de 7.000 encuestas. Así hacemos hablar a los datos, a las opiniones, porque un dato no es ni bueno ni malo, depende, a lo mejor es lo habitual en ese sector, lo habitual en esa situación, por tanto nos va a dar un percentil mejor que si no lo es. Esto nos va a dar más información y ya estamos trabajando sobre algo más objetivable, no tan subjetivo. Además es un modelo universal, que más allá de una definición de valores y comportamientos deseados asociados a estos valores que podamos tener en la organización, que serán los que tengan que ser, igual que la estrategia no nos pone en tela de juicio cuál es nuestra estrategia, lo que evaluamos es cuál es la cultura en torno al cumplimiento, despliegue y seguimiento de esa estrategia. Es un modelo que diagnostica creencias y comportamientos en torno a 4 áreas de gestión, que como veis aquí,
pues aquí en este ejercicio que estamos viendo, esto es un caso real de hecho, pues nos está destacando que la cultura que hay es que realmente nosotros marcamos un poco la línea a seguir en el sector, en nuestro ámbito, en nuestro mercado, pero ojo, porque no se enuncian con claridad los objetivos que estamos intentando lograr. Nos lo están diciendo nuestras personas. Ahí tenemos ese percentil 20 en metas y objetivos. Lo bueno, que luego lo veremos, es que vamos a poder hacer zoom y ver quizás en qué área, en qué división, en qué equipo puede estar sucediendo esta mala enunciación o mejorable enunciación por falta de claridad en los objetivos. Y bueno, habrá que estudiar el por qué esa falta de claridad. Es un modelo, como decimos, integral que evalúa 4 áreas de gestión y nos permite plantear mejoras de forma equilibrada. Lo que nos dice Denison es que una cultura de alto rendimiento va a venir de un modelo de cultura equilibrado, de un balance. Eso sí, habrá que trazarlo con la estrategia. Si somos una empresa que acaba de nacer o una división dentro de una estrategia que acaba de nacer, quizá nos interesa estar lo más azul y rojo posible y ir a crecer, estrategias de crecimiento, foco externo, en las que, pues de alguna manera, pongamos en valor el objetivo de cumplimiento, de llegar al cliente, foco muy comercial, pero si queremos mantenernos en el tiempo con una sostenibilidad, pues, y ser lo más de alto rendimiento posible, tendremos que irlo con el tiempo compensando con un foco interno pues, que define una estructura, que tenga unas normas, unos procesos y que esté orientada también a lograr esa participación y compromiso de las personas. ¿Veis? Aquí tenemos diferentes tensiones. Esta que acabamos de nombrar como ejemplo, ¿no? Foco externo, muy orientado a comercial, a foco cliente, mercado, cumplir objetivos, frente a foco interno, estructura muy definida, orientada a lograr participación, compromiso de personas. Tenemos luego la tensión de flexibilidad frente a estabilidad, que sería el dar autonomía y responsabilidad a personas y equipos para innovar y adaptarnos a necesidades de cliente y mercado, frente a orientación a cumplimiento de objetivos, de procesos, normas, planificaciones, jerarquías, presupuestos. Bueno, seguramente lo ideal, ¿verdad?, será un equilibrio. Y luego tenemos 2 tensiones dinámicas que llamamos. La de misión rojo frente a participación, orientación a cumplimiento de objetivos frente a orientación a crear equipos, buscar compromiso, desarrollar personas. Seguramente, pues lo ideal en el largo plazo sea ese equilibrio. Y la última, la tensión de adaptabilidad frente a consistencia, orientación total al cliente, adaptándonos constantemente a sus necesidades, que tendrá que estar equilibrada seguramente con la orientación a cumplir normas, procedimientos, presupuestos, planificaciones. Será necesario ese equilibrio o quizá conscientemente queramos reforzar una dimensión frente a otra según una estrategia concreta. Bueno, además, este diagnóstico nos va a permitir escuchar y hacer que participen la mayor parte de las personas de la organización, cuantas más mejor, y el propio índice de respuesta, como ponemos aquí en esta felicitación que dábamos a un cliente, pues ya nos da información, ¿no?, esa propia participación. Pero será más fácil que las personas se involucren y los tomen como objetivos propios, aquellos que salgan como consecuencia del diagnóstico, tanto en cuanto les hayamos preguntado y hecho partícipes desde el principio. Porque no nos olvidemos, estamos hablando mucho de cómo hacer este diagnóstico, pero este diagnóstico no es un fin en sí mismo, es un medio de tener una foto desde la que partir, porque si no objetivamos, si no medimos, si no definimos, va a ser muy difícil mejorar, pero esto, como decimos, es un medio para después definir una hoja de ruta, unos indicadores de un cuadro de mando de la transformación, qué queremos conseguir, dejar claro qué queremos conseguir con todo este proyecto y luego pues evaluar si lo hemos conseguido o no. Descubrimos visiones diferentes. Puede ser sorprendente cómo podemos ver que existen distintas percepciones de la organización, tanto a distintos niveles jerárquicos, como este ejemplo que tenemos aquí, como en distintas áreas de la organización. Este otro ejemplo tiene que ver con áreas. Esta segmentación nos permite, más allá de hacer una hoja de ruta, una cartera de proyectos global de la organización, definir planes operativos más concretos, centrados en departamentos, áreas, líneas de negocio, que se persigan en el plano operativo, pero que puedan ser la clave de que realmente no sea café para todos y que tengamos en cada grupo de personas las acciones que necesitan.
de acuerdo a su foto de cultura e incluso de acuerdo a la foto que nos haya salido con un modelo completamente equivalente en el perfil de liderazgo que se haya podido observar en ese equipo. Bien, bueno, pues ya por ir terminando, como hemos dicho al principio, esta foto de cómo estamos respecto a la cultura y qué retos de mejora en la cultura tenemos que contrastarlo con qué retos tenemos, el qué, cómo, por qué y para qué en las diferentes áreas de gestión que corresponden con las distintas dimensiones que hemos visto. Vamos a ver con el modelo Denison cómo es nuestra cultura en torno a la definición, despliegue y seguimiento de la estrategia. Pero será interesante dejar claro cuál es nuestra estrategia, dónde queremos llegar, cuáles son nuestros retos, cuál es nuestro proceso de reflexión estratégica, que a lo mejor la clave está en que no se está pidiendo esa participación, no se pregunta, no se cuenta con la gente, cómo vamos a luego a tener una cultura de participación. En el ámbito de gestión de personas, pues habrá que ver qué resultados actuales hay, qué procesos de desarrollo de capacidades y mejora del desempeño existen, qué cambios tenemos previstos y serían deseables para enfocar los proyectos a que se logren esos cambios deseables. En la parte de adaptabilidad, conocer los resultados relacionados con clientes, cuál es nuestra propuesta de valor, nuestro modelo de negocio que queremos lograr. En la parte de modelo de gestión, cómo estamos gestionando los proyectos transversales, qué retos también tenemos ahí, hasta qué punto estamos siendo ágiles e innovadores en procesos. Y luego toda la parte de liderazgo, por supuesto. Tenemos claros cómo es nuestro modelo de liderazgo, tenemos también objetivos a lograr, mejoras deseables. Todo esto hay que conocerlo para trazar una hoja de ruta que nos asegure que si la cumplimos lleguemos al puerto deseado y en paralelo con cómo vamos a medir si estamos consiguiendo esos objetivos definidos. Comentaros también que, bueno, para los proyectos de digitalización o transformación digital que hoy en día se están llevando a cabo desde tantas organizaciones, existe un módulo específico que, como complemento con el módulo, con el grosso de cultura, con el corazón de cultura, nos permitirá identificar principales retos de mejora en nuestra cultura relacionada con la transformación digital. Como decía Adolfo Ramírez, la tecnología lo hace posible, pero las personas lo hacen realidad. Y esto habrá que contrastarlo con, bueno, pues con un diagnóstico específico de retos de digitalización. En esta misma línea, según nuestra estrategia, según esos retos, podremos identificar algún módulo extra, algunas preguntas extras que nos interese complementar a los anteriores o globales del modelo de cultura Denison, ¿vale? Que sepáis simplemente que podemos complementar nuestro diagnóstico de cultura con diagnóstico de cultura y además un módulo de sostenibilidad, de innovación, de diversidad. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a tener información de cómo esa línea estratégica está sustentada por nuestra cultura de verdad, con un driver análisis de cómo influye o qué elementos de nuestra cultura impactan más directamente en positivo o en negativo en esa cultura de innovación, de sostenibilidad. Y luego además me adelanto a alguna pregunta que nos habéis hecho esta misma mañana, trazando las tradicionales encuestas de clima que quizás estéis manejando en la organización, la tradicional encuesta de clima, de ambiente de trabajo, con el DOCS que llaman desde Denison, con el módulo de cultura y algún módulo añadido como el de compromiso, confianza, lealtad, cruzándolo, podemos trazar exactamente, para no perder las tendencias, las preguntas de nuestra anterior encuesta de clima. Quizá nos falten una o dos preguntas que se nos quedan fuera, las podemos añadir, de forma que con un diagnóstico de cultura más el módulo de compromiso, por ejemplo, experiencias que hemos tenido, sustituimos el tradicional encuesta de clima. Porque como nos dice Denison, tener a la gente contenta no significa que tú vayas a conseguir tu estrategia. ¿Qué te interesa más? ¿Conocer si están contentos o ir un poquito más allá? Y además de saber que están contentos, porque si la cultura es positiva, vendrá rodado, digamos, su satisfacción, y si no, ya lo mediremos con esos módulos extra, como decíamos, de compromiso y pasión por su trabajo y por pertenecer a esa empresa, ¿no? ¿Qué nos interesa más? ¿Que estemos comprometidos, que tengamos una cultura de engagement con esta estrategia? Porque pueden estar muy contentos, pero pasado mañana no tener puesto de trabajo al que ir, porque sí, estoy muy contenta, pero porque me toca arrimar poco el hombro y sudar poco cada mañana. Por tanto, estoy contenta, pero eso no significa que yo vaya a darlo todo para lograr la estrategia. Y eso no asegura la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Así que ahora se está planteando proyectos de ir un poquito más allá y sustituir, como decimos, las encuestas de clima por cultura, compromiso, confianza,
lealtad, bueno, según el caso, según la estrategia, se van definiendo. Ir planteando, por favor, preguntas en el chat, que no me quiero enrollar más así yo sola. Y ya doy paso a mi compañero Javier, que nos va a poner en relieve pues, mitos, realidades de proyectos que él ha vivido para ir viendo en forma práctica entre todos y que podamos luego comentar al final. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, y antes de empezar estos minutos que vamos a compartir juntos sobre reflexiones, bueno, simplemente deciros que bueno, estoy encantado de estar aquí con mi amiga y compañera Natalia. ¿Por qué? Porque nosotros desde Connecting Visions somos una consultoría diferente, somos una consultoría que realmente lo que tiene es talento muy senior, talento especializado y realmente nosotros trabajamos con partners, en este caso con Natalia, con Qualitas y por ende con Integra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros pensamos que no podemos ser buenos en todo. Entonces tenemos unas capacidades que son capacidades de consultoría, de llegada al cliente, de conocimiento muy interesante y saber analizar los retos que tiene el cliente y a partir de ahí buscamos las soluciones en un ecosistema de partners para realmente siempre obtener la mejor solución. Es decir, no tenemos, digamos, recursos propios, por decirlo de alguna manera, pero sí que somos muy buenos en lo que hacemos. Entonces, ¿qué somos conscientes? De que trabajando con los mejores partners que cualificamos en nuestro ecosistema, podemos tener mucho más éxito con el cliente, que al final es lo que realmente importa. Entonces, en este caso, bueno, pues lógicamente trabajamos con Qualitas para ese tema de transformación cultural y con el enfoque de Denison, que realmente es una pasada, es un motor muy importante de análisis. Entonces, bueno, complementamos ese análisis. Yo os voy a trazar ahora, bueno, pues una serie de aprendizajes, le hemos titulado mitos y realidades que hemos aprendido durante muchísimos años, pues tanto como consultores como en nuestro rol de directores de recursos humanos, mi rol de director de recursos humanos en diferentes empresas y compañías. Entonces, bueno, empezamos ya, perdona por este preliminar, ¿no? ¿Cuáles son los mitos y realidades? Bueno, hemos planteado aquí 6 tipos de mitos, ¿no? En primer lugar, todo cambio estratégico requiere gestionar una transformación cultural. ¿Qué pensáis? ¿Que es verdadero o que es falso? Bueno, pues en principio, bueno, podríamos decir, parece que es cierto, ¿no? Que ante cualquier cambio de estrategia, pues diríamos que es muy recomendable, como ya hemos visto, analizar qué dimensiones de la cultura actual se pueden ver afectadas y en concreto, qué comportamientos necesitamos cambiar, qué hay que dejar de hacer y qué hay que hacer de nuevo. Pero es verdad también, yo siempre digo que hay que ser coherentes. Es decir, que al final yo creo que debemos invertir de forma proporcional, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Pues para mí es muy importante entender realmente, como decía antes Natalia, cuál es la conexión con el propósito estratégico de negocio que queremos perseguir, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, bueno, pues digamos un poco ilustrativo, ¿no? Oye, si nuestra estrategia persigue, pues yo qué sé, vamos a suponer, oye, pues incrementar un 30% los ingresos de la compañía, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, oye, ¿cuánto de esos ingresos estarían en riesgo si realmente los comportamientos no se alinean con la estrategia de la organización? Si la respuesta que te haces a esa pregunta es, oye, pues probablemente igual la estrategia está casi un 50% en riesgo si los comportamientos siguen siendo los que eran o no se alinean con la estrategia. En ese caso yo te digo, invierte en cultura, invierte realmente en la transformación cultural, ¿no? Este análisis, que es muy básico, junto con una lectura rigurosa del gap existente entre la cultura, digamos, actual y la cultura objetivo, pues al final nos da la pista de ¿qué? Del nivel de cambio requerido. Y si estamos ante una evolución menor de la cultura o si estamos realmente ante una transformación cultural de gran calado, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, Natalia, ¿puedes pasar, perdona, a que se vea la diapositiva? Espera, sí que no sé que no me está esto. Ya, perdón. Vale, gracias, muy amable. Vale, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final lo que sí que podemos entender es que existe lo que llamamos un nivel de riesgo o una tasa de descuento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de fusiones o adquisiciones de empresas, pues es vital interpretar el impacto de la cultura. Idealmente, antes de realizar el M&A, ¿vale? Es importante valorar la distancia cultural que hay entre las dos culturas y medir el impacto que esto va a tener en el nivel, digamos, de riesgo de la operación como consolidación de empresas, ¿vale? Si la distancia cultural es muy grande, pues el riesgo puede llegar a ser elevado. Y esto al final pues puede estimarse lo que llamamos una tasa de descuento de la valoración de la operación económico-financiera, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo la verdad es que he vivido en mis carnes diferentes integraciones de empresas, ¿no? Por ejemplo, una importante que os refiero ahí, pues en el año 2008 la Caixa adquirió el negocio de banca privada de Morgan Stanley en España. En aquel momento yo era el director de recursos humanos en Morgan Stanley
Y bueno, sin ánimo de ser exhaustivo, pues oye, se trataba de dos culturas muy fuertes y muy diferentes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues trabajar en el proceso de análisis, preparación de la venta y en el proceso de integración de las dos compañías, teniendo en cuenta y valorando esta tensión a la que hemos hecho lugar antes, perdona, hemos hecho mención con el modelo de Denison, bueno, en este caso, entre si quieres el concepto más de adaptabilidad, que estaría, digamos, la parte azul y la parte de consistencia, ¿no? Al final es muy importante entender cuál es la distancia cultural y estas tensiones para valorar el riesgo que puede tener la operación. Fijaos que estamos hablando de integración cultural, pero también riesgo de valoración de la integración en términos de negocio, ¿vale? Seguimos, Natalia. Muy bien, gracias. Bueno, segundo pregunta que os hago, ¿no? O statement. La clave para tener éxito en el cambio cultural es poner nuevos procesos y entrenar nuevos comportamientos hasta que se conviertan en hábitos y rutinas. ¿Pensamos que es verdadero? ¿Que es falso? ¿Qué pensamos? Punto de reflexión. Bueno, yo creo que realmente es cierto que conocer, formarse y entrenar es importante. Pero fijaos, lo que muchas veces olvidamos es que la base de todo cambio sostenible son las creencias previas y las motivaciones reales que hay a nivel individual para cambiar. Nadie es capaz de mantener un comportamiento si no tiene una motivación personal e intrínseca para hacer el nuevo comportamiento. Por tanto, la clave antes de entrenar nuevos comportamientos es profundizar en las motivaciones que hay debajo de ellos. Sin una base sólida de creencias y motivaciones, es muy fácil que las personas, que somos como somos, regresemos pues a nuestra inercia, es decir, a las antiguas pautas, ¿vale? Y al final siempre decimos, oye, ¿qué pasó? Oye, pero si entrenamos a la gente, ¿por qué realmente el cambio no se ha producido? Pues el cambio no puede ser impostado. El cambio no es solamente imponer o tratar de convencer ni entrenar solamente comportamientos. Es bueno entrenarlo, pero siempre detectando cuál es, digamos, lo que llamamos el nivel de conciencia. Hacerlo, como yo digo, desde el corazón, desde las emociones, desde los sentimientos. Pero cuando queremos hacer transformación cultural, la cultura, que es esto así un poquito que ahora veremos que si puede ser abstracto o no, la cultura realmente es, digamos, generar ese nivel de conciencia y cambio desde las personas. Por lo tanto, lo que mueve a las personas mueve a las organizaciones y no es al revés, ¿vale? Seguimos, Natalia. Más aprendizajes. A ver, tercer pregunta que os hago. A ver, la clave para poder desplegar una cultura, es decir, ya no estamos solamente en la fase de diagnóstico, incluso en la definición de lo que queremos ser, sino decimos, oye, vamos a desplegar la cultura. Y está muy de moda ahora que hablamos de mindset, ¿no? Oye, tenemos que ser una organización data-driven y tenemos que, bueno, pues tener un mindset digital. Esto, vamos, yo mismo lo digo todos los días. O sea, el primero que no lo diga que levante la mano, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, para desplegar una cultura, ¿es una cuestión de mindset? ¿Hay que cambiar el mindset? ¿Es verdadero o no? ¿O es falso? ¿Qué pensáis? A ver, bueno, pues ¿qué pienso yo? Yo creo que es verdad que comenzamos siempre por tratar de cambiar la mentalidad, la actitud, el pensamiento de las personas respecto a lo que sea, a un tema concreto, ¿no? Pero en muchas ocasiones digamos, tratamos de definir la cultura deseada a través de valores, ¿no? Es lo típico, ¿no? Decimos, oye, vamos a construir los valores de la organización, venga, vamos a refrescarlos porque se han quedado anticuados y demás. ¿Qué es lo que solemos hacer? Ponemos nuestro foco en el esfuerzo de comunicación, ¿vale? Para que las personas conozcan los valores, traten de mentalizarse de que estos son los valores de éxito que impulsan nuestra cultura, etcétera, etcétera. Y esto está bien, o sea, no es que esté mal, ¿no? Pero fijaos que yo ya he hecho muchísimos programas de cambio cultural y transformación organizacional y os puedo asegurar que eso no es suficiente, ¿vale? Lo cierto es que la mayoría de los casos ponemos estos esfuerzos de lo que llamamos tradicionalmente awareness, es decir, mentalización, ¿vale? A través de lo que llamamos la comunicación top-down, ¿no? Pero fijaos que esta comunicación que solemos hacer siempre de arriba a abajo, raramente provoca un cambio de comportamientos. Es más bien al revés. Es decir, si en lugar de transformar desde la comunicación nos focalizáramos en trabajar un reducido número de comportamientos, ahí sí que conseguimos cambios. Y esos cambios os puedo asegurar que automáticamente producen a su vez un cambio en el mindset, es decir, en las creencias, en las mentalidades, en el convencimiento y en las actitudes que uno tiene respecto a un tema, ¿no?
Actualmente la neurociencia nos enseña que al final las personas no pensamos cómo debemos ser y luego actuamos, sino que realmente el ser humano le es mucho más fácil y mucho más práctico actuar, y a partir de lo que consigue empieza a pensar si aquello que ha conseguido se mentaliza en si es lo adecuado o no. Es decir, genera sus creencias no porque alguien se lo diga, sino porque experimenta cosas, ¿vale? Y por eso aquí el foco es en la experiencia del empleado, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos, yo estaba en muchas ocasiones, ¿no?, con diferentes objetivos de transformación. Hay muchas organizaciones todavía en España que tienen una cultura muy orientada a silos. Decimos, esta empresa está muy verticalizada, pues los de finanzas son los de finanzas, los de marketing, los comerciales, comerciales. Aquí cada uno va a su rollo, ¿no? Es una cultura muy verticalizada, muy por silos. Hay que cambiarla, hay que generar una cultura transversal. Bueno, tú esto, por mucho que lo digas, no va a suceder. No va a suceder. Entonces, no es solamente cuestión de mentalización, es cuestión de crear las condiciones para que, por ejemplo, las personas, para generar una cultura transversal, se organicen, se autoorganicen con un reto común, que es trabajar juntos y darles esa capacidad para conseguir un objetivo de equipo, ¿no? También trabajar la cultura desde el punto de vista de la experiencia. Por ejemplo, trabajando con call centers, ¿no? Ocurre muchas veces que decimos, oye, ¿cuál es realmente lo que hay que cambiar? Y dice, no, es que tenemos que intentar esa transversalidad, pero orientada a la satisfacción del cliente. Bueno, pues trabajemos la experiencia de relación, la dimensión de la relación entre los propios miembros del call center, ¿vale? Y veréis cómo, mejorando su apoyo mutuo entre ellos, de repente esa experiencia se traslada a una mejor atención al cliente. Por lo tanto, generamos mentalidad desde la acción, ¿vale? O a veces son pequeños gestos. Permitidme que me estoy alargando, pero una pequeña tontería, ¿no? Cambio de oficinas, ¿vale? O cambio del workplace, que llamamos, ¿no? Oye, hubo un departamento, me acuerdo una vez en una de mis empresas, que decidió quitar los vinilos a las puertas digamos, de las salas de reuniones, ¿no? Bueno, ¿qué consiguió quitar con los vinilos? En realidad ellos lo que querían es que les entrara más luz, no querían otra cosa, ¿no? Pero fijaos que este hecho ayudó de repente ¿a qué? A que realmente las personas visualizaran quién estaba dentro de las salas y quién no. Y decir, bueno, ¿y esto qué chorrada es, no? ¿Qué tontería? Pues fijaos, este hecho ayudó a crear conciencia de transparencia dentro de la organización. Os lo digo como una pequeña anécdota, porque al final el hacer cosas visuales también forma parte de la cultura, ¿no? Entonces, cambiar pequeñas cosas cambia luego mentalidades. Fijaos que cuando empezaron por eso, luego la gente se dio cuenta de que, oye, el siguiente paso a lo mejor es dotar a esas reuniones, a esas personas que estaban dentro de las salas de reunión ya con esa transparencia, pues a lo mejor de objetivos concretos, de una agenda clara de las reuniones, de un plan de acción, que todas tuvieran un acta, o sea, cosas muy pequeñitas. Pero estas pequeñas experiencias vividas y observadas por miembros del resto de la organización, pues ¿qué hizo? Pues que se fueran asentando comportamientos mucho más transparentes dentro de la casa, ¿no? Seguimos, Natalia. Vale, otra cosa que os comento. No pasa nada. A ver, la pregunta ¿es verdadero o falso que el cambio cultural tiene éxito a través del ejemplo que dan los líderes que tienen autoridad en la organización? Uy, perdón, me he ido del este. La clave en este caso es cambiar, desplegar una cultura con un cambio de mindset. Decíamos, oye, bueno, este es un ejemplo de lo anterior, ¿no? Fijaos, en este ejemplo, ¿qué es lo que trato de contaros? Os cuento que para generar experiencias diferentes hay que enfrentarse a retos concretos. Cuando nosotros trabajamos los valores de una casa, de una organización, lo que hacemos no solamente es poner en PowerPoint estos valores que veis aquí, excelencia, proactividad, aprendizaje, unidad, diversión, en este caso de una empresa del sector de hostelería, ¿no? No se trata de eso, sino de buscar momentos donde las personas se tengan que enfrentar a dilemas. Dilemas que son tomas de decisiones sobre qué comportamientos tendrías que tomar en una situación crítica de negocio. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas situaciones críticas de negocio y ponerlas a disposición de la gente en modo de escenarios para probar cómo serían los comportamientos de unos y de otros. Haciendo workshops de este tipo es donde se identifican realmente cómo son los modelos de actuación ante situaciones límite. Y eso es lo que nos provoca también alineamiento en la cultura. Saber que todos tomamos unos comportamientos u otros de manera diferente y por qué. Entonces, este tipo de workshops, sigue Natalia, son muy interesantes desde el punto de vista de desarrollar
desarrollar comportamientos alineados con la cultura. Otro mito que tenemos es que la cultura es algo abstracto que no se puede medir. ¿Esto es verdadero o es falso? Bueno, pues como habéis visto antes, ya Natalia nos ha explicado un montón a través del modelo de Denison que realmente hay muchas dimensiones que sí que se pueden medir. Pero fijaos que todo el diagnóstico que hacemos con Denison nos sirve para entender cuál es nuestro punto de partida y también para saber cuál es la distancia cultural, ¿vale? Pero es muy importante siempre llegar a conectar con realmente cuáles son los indicadores de negocio, ¿vale? Nosotros cuando hacemos análisis de cultura tenemos otro tipo de indicadores que se llaman los Key Behavioral Indicators, ¿vale? Los indicadores clave de comportamiento. Y lo que hacemos es un tracking de esos indicadores clave de comportamiento. Natalia nos ha abordado pues, ese análisis, digamos, de colores del modelo de Denison y vemos ahí dónde están las posibles áreas de oportunidad, ¿sí? Pero al desarrollarlos siempre tenemos que construir hacia un indicador de negocio. En este caso, este es el ejemplo de una compañía que es Maxium, ¿vale? Que pues es una de las compañías, bueno, es la compañía líder en comercialización de bebidas espirituosas en España. Y en este caso, también fui director de recursos humanos de esta compañía, y lo que nos planteamos fue, oye, ¿cómo podemos trabajar lo que era la parte azul que veíamos en el modelo, ¿no? La parte de adaptación al cliente y la parte de proactividad, agilidad en los cambios, ¿no? En este caso, lo que nos planteamos fue un proceso de cómo podemos generar el valor de la proactividad, que también habéis visto antes en un pequeño remark en la transparencia anterior, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue crear grupos de innovación, ¿vale? Entonces, la gente se fue organizando, nosotros les pusimos el contexto y a partir de toda esa, digamos, una web donde la gente iba generando sus ideas de creatividad, surgió un funnel de ideas y creamos la capacidad de innovación en la compañía cross-organization, es decir, todo el mundo podía participar en esta definición de oportunidades de innovación. Bueno, pues para haceroslo breve, ¿no? Este simplemente es un ejemplo, ¿no? De una de las que salió, trabajamos diferentes oportunidades, en este caso era desarrollo de producto, pero había de todo tipo de cosas en la organización, de todas las áreas, y bueno, la verdad es que tuvimos un éxito muy importante, esto fue hace muchos años, pero seguramente que alguno de vosotros conocéis Lario Rosé. Lario Rosé fue el germen de este ejercicio, ¿no? De innovación a nivel de cross-departamental, ¿no? Y a partir de ahí, simplemente deciros que a nivel de ingresos, conseguimos un 5% incremental en los ingresos de la compañía provenientes de todos los proyectos de innovación que hicimos. Como digo, no de un departamento concreto de innovación, sino de innovación generada por toda la casa, por todos los empleados, ¿no? Seguimos. Por lo tanto, sí que podemos medir el impacto del desarrollo de la cultura en los KPIs de negocio, ¿no? Penúltimo, el cambio cultural solo tendrá éxito a través del ejemplo de los líderes con autoridad en la organización. ¿Vosotros qué pensáis? Pues yo creo que evidentemente el apoyo de los líderes formales de la organización es un ingrediente básico y esencial. De hecho, yo creo que es como la seña de credibilidad, ¿no? De hecho, si los empleados ven que hay una distancia entre los valores que promulgan los líderes y los comportamientos reales en el día a día, ¿qué va a ocurrir? Pues que el cambio no se va a producir, porque no va a ser creíble, ni va a ser estratégico, ¿no? Y al contrario, yo creo que el compromiso emocional de los líderes y líderes formales visual es un motor de impulso del cambio brutal, ¿no? También es un error, y ya sé que ninguno de los que estamos en esta reunión lo tenemos así concebido, pensar que el cambio cultural es un tema de recursos humanos, del Departamento de Recursos Humanos. Nosotros podemos ser facilitadores, podemos ser estrategas, podemos acompañar, podemos facilitar un montón de cosas, claramente, pero desde luego no es un tema de recursos humanos únicamente, ¿no? ¿Cuál es el verdadero y más eficaz medio de gestión cultural, Natalia? Pues al final es la generación de la cultura, del cambio de comportamientos a través de los líderes informales de la organización. Es decir, los líderes formales tienen que estar, pero los líderes informales son imprescindibles. ¿Por qué? Porque realmente son los que tienen más influencia en la organización. Está completamente demostrado, ¿no? Que los líderes informales son aquellos que, digamos, tienen más disposición al cambio y sobre todo aquellos que representan más los valores naturales y deseados de la cultura de la organización. La gente copia a los líderes informales. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Lo que yo llamo tener una coalición suficientemente grande de líderes informales. Y lo que llamamos, hay otros autores, ¿no?, que le llaman enfoque vial o le llaman también, digamos, el contagio peer-to-peer, ¿no? Es decir, la viralización, hablando de virus, que estamos tan del virus hasta las narices,
pero realmente la cultura también se transmite como un virus, ¿no? ¿Y quiénes son los mejores transmisores de las cosas en las organizaciones? Los líderes informales. Entonces, mi consejo aquí es siempre en cualquier proceso de cambio cultural, por favor, lo primero, detectar los líderes informales y trabajar con los formales y con los informales, ¿vale? Entonces, ¿qué mayoría necesitamos tener? Pues aproximadamente ese 15-18% de líderes que tienen la característica de ser early adopters, ¿vale? Con esa mayoría suficiente, digamos, podremos gobernar el cambio. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, Natalia? Ya por último, el desarrollo de un programa de transformación cultural, pone sus bases en la identificación de los puntos débiles de la cultura. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que esto es así o que debe ser así o no? ¿Es verdadero o falso? Bueno, pues al final, yo siempre soy como el gallego, ¿no? Al final contar con la cultura, o sea, la cultura de una organización al final, antes decía Natalia, bueno, es lo que sucede en la organización y es así, ¿no? Otra manera de definirlo para mí es de verdad pensar que la cultura es tu reserva estratégica de energía y motivación. Es decir, es aquello a lo que recurres en los momentos difíciles. O es aquello en lo que recurres, es tu activo para acelerar los cambios estratégicos mucho más rápido de lo que serían si no los tuvieras. Por lo tanto, ¿qué quiero deciros? Que realmente la energía y la motivación de las organizaciones no está en las debilidades. La energía y la motivación, la reserva estratégica, está en las fortalezas de la cultura. Por lo tanto, mi recomendación, además de observar los puntos débiles, que hay que verlo evidentemente para ver qué es lo que hay que trabajar, pero por favor, apoyémonos especialmente en las fortalezas. Es como aquellos vientos y corrientes que empujan realmente eso que os he hablado, que son las emociones y motivaciones de las personas, ¿no? Y os pongo otro ejemplo, también ahí estaba Morgan Stanley, ¿no? Cuando antiguamente, en los primeros inicios, ¿no? Que había una compañía en España, que algunos, los más antiguos del lugar, no sé si las conoceréis, que se llamaba AB Asesores, y esa compañía fue comprada por la multinacional Morgan Stanley. AB Asesores, una empresa española de mucho éxito hace muchos años, fue comprada por Morgan Stanley, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque yo esto también lo viví. Fijaos, yo me incorporé a Morgan Stanley como director de recursos humanos, ¿vale? Y en aquel momento la rotación voluntaria era del 24%, ¿vale? Es decir, imaginaos, ¿no? Imaginaos cómo estaba el tema, sufriendo y cayendo ingresos a lo bestia, ¿no? La compañía original en España era AB Asesores, adquirida por Morgan Stanley, pues más o menos 4 años antes de que yo llegara a Morgan Stanley, ¿no? Había cambiado el equipo de management, fijaos lo que nos ha contado antes Natalia de, ojo, analicemos la cultura, cuál es la foto del management, pero analicemos también cuál es la foto que dicen los empleados. Había cambiado el management, de la multinacional, el management lo había traído Morgan Stanley a nivel internacional, pero ¿qué había pasado con los empleados? No había habido una alineación cultural, ¿vale? ¿Qué hicimos? Pues lo primero fue un análisis de los factores de motivación y de desmotivación de los empleados, comparando las áreas de fortaleza individuales y debilidades de la actual compañía con la cultura previa de AB Asesores, ¿vale? Entonces, sacamos lo que se denomina una matriz de cruce de culturas y a partir de aquí la clave es poner el foco, como os he dicho, en los puntos de fortaleza y conexión de las culturas, ¿vale? Con la cultura deseada. Y también, lógicamente, conectar con el estilo de liderazgo, que el liderazgo respalde esos puntos de fortaleza. En segundo lugar, a partir de ahí, chequear que no se han perdido esos puntos de fortaleza y conexión, ¿vale? Entonces, desde las fortalezas, desde esa reserva de energía y motivación, es cuando se pueden crear elementos y comportamientos nuevos, inspirados desde lo que la gente le mueve y le motiva, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, la reserva de energía, ¿dónde estaba? La reserva de energía estaba en lo que se llamaba aquí, antiguamente el sentimiento de socio, ¿vale? Antiguamente en AB Asesores había un sentimiento de pertenencia brutal y eso inspiraba el tipo de comportamientos, el tipo de procesos, el tipo incluso hasta de modelo de compensación, el tipo de modelo de aprendizaje, la formación, el desarrollo, es decir, todo el modelo de actuación de la cultura de AB Asesores, ¿vale? Y esas fortalezas se habían perdido, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Pues trazar un programa de cambio de actualización cultural apalancándonos sobre los puntos de fortaleza, ¿sí? Para actualizar los comportamientos al nuevo contexto, ¿vale? Entonces, activamos nuevos comportamientos, formas de trabajo, políticas, y el resultado de todo esto fue bajar del 24% de rotación a un 5%, que seguro que en el sector de banca privada en aquel momento era muy bueno un 5% de rotación voluntaria. Crecimos en talento, incrementamos los ingresos un 15% anual. Y bueno, hasta aquí están un poquito mis mensajes.
y reflexiones sobre las cosas que yo considero importantes a la hora de acometer ya lo que son transformaciones reales de comportamientos en la compañía a partir de los análisis que nos da Denison y del diagnóstico de cultura, ¿no? Y cualquier pregunta que tengáis, pues a vuestra disposición, Natalia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Tenemos comentarios en el apartado de preguntas como absolutamente fascinante. Así que muchísimas gracias. Os invitamos, aquí tenéis nuestras direcciones de correo electrónico por si hay alguna duda, alguna inquietud que os haya quedado pendiente. Creo que veis que bueno, pues es un proyecto que hay que acometer con bases sólidas. Tenemos la experiencia, tenemos la metodología. Ha habido alguna pregunta del tema plazos que se manejan, ¿verdad? Y eso, pues antes la experiencia nos da que la fase de diagnóstico y definición de hoja de ruta se puede hacer en un par de meses. En un mes tenemos el diagnóstico, en un mes tenemos la hoja de ruta con los KPIs tan críticos, ¿no? Como comentaba Javier, tenerlos claros desde el principio. Y luego, como él mismo siempre insiste, ¿verdad? Hay que tener paciencia, hay que irse fijando pequeños hitos que iremos monitorizando para en todo momento tener claro si estamos por el buen camino o no, y si no rectificar, que ser ágiles también en estos proyectos. Y después es un camino que empieza pero no acaba, que acabaremos gestionando como un proceso, ¿verdad, Javier? El gestionar la cultura de forma proactiva para todo aquel reto estratégico que nos planteemos acabará siendo un proceso, pero son proyectos que se definen de forma ágil y luego ya es comenzar y no perder y no dejar de gestionarlo de forma proactiva, como digo. Exacto. Abiertos, por supuesto, a cualquier necesidad que tengáis al respecto, dudas, que os podamos resolver o dotar de más conocimiento, lo que necesitéis para vuestros diferentes proyectos y sobre todo para entender vuestra realidad. Porque es verdad que al final la realidad de cada empresa es diferente y hay que entender muy bien de dónde partíamos, como decía Natalia al principio, ¿no? Entender qué es lo que se quiere y por qué se quiere hacer el cambio cultural. Pero a partir de ahí también, yo soy muy honesto, los procesos de cambio cultural no te puedes... ¿Cómo te comes el elefante? Pues te lo comes a cachitos, ¿vale? Entonces lo importante es saber dónde tienes que atacar, qué es lo que tienes que trabajar primero y a partir de ahí, insisto en el tema de viralización, tengamos éxitos concretos porque la mentalidad y el cambio cultural se consigue a partir de las experiencias concretas, ¿vale? Pilotar determinados aspectos y convertirlos en experiencias reales. Desde la experiencia, la gente trabaja con sus emociones, cambia comportamientos y eso se copia, se transmite. Y esa transmisión es la que nos permite ir poco a poco ganando, bueno, transformando la cultura y llevándola hasta nuestra cultura objetivo, ¿no? No es un proceso, en su conjunto, no es un proceso rápido. Os engañaría si esto es así. Lo que sí que es rápido, como decía Natalia, es el análisis inicial, que eso se hace muy rápido, y también la definición, digamos, del plan, de cuál es la hoja de ruta, dónde hay que poner realmente el énfasis, ¿no? Y luego a partir de ahí hay que comerse el elefante a cachitos, ¿eh? Y haciendo intervenciones concretas, lo que llamamos planes de activación específicos, muy dirigidos. Y luego lo medimos. Así que, nada. Muy bien, encantado. pues muchas gracias. Quedamos a vuestra disposición, os mandaremos el vídeo de la grabación por si la queréis repasar, queréis compartir. Y bueno, hemos dejado esa transparencia así un ratito para que anotéis los correos electrónicos porque quedamos a vuestra disposición. Ha sido un placer. Muchas gracias y a por el martes y el resto de la semana. Gracias a todos. Gracias. Buena semana. Adiós. Adiós. Gracias.